Bueno, muchas personas van al médico por ese dolor de espalda que no se pueden pero ni agachar. Tal vez no sea algo muscular, tal vez ¿sabe qué puede ser? Problema en sus riñones. Eso hay que verlo y atenderlo de una vez. Hoy tenemos a la doctora Catherine Barrantes que está con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando los riñones, doctora, ya no pueden eliminar bien los desechos? Ok, va a haber un acúmulo de toxinas en el cuerpo, un exceso de líquidos y un desequilibrio electrolítico, que esto puede generar fatiga, náuseas, vómitos, malestar general, entre otros síntomas. Ahora, doctora, ¿por qué es que le duele uno la espalda? Entonces se confunde mucho, ¿no? Se agacha y dice, es que siento un punzón. Y la gente dice, es que no, es contractura, y se hace un masaje y no pasa nada. Al final es el riñón que está inflamado. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de dolor de espalda, ¿verdad? Tenemos los dolores de espalda por problemas musculares y por problemas mecánicos. Pero cuando es un dolor de espalda muy localizado en la zona lumbar alta, a ambos lados de la columna, inmediatamente bajo de las costillas, asociados a síntomas como fatiga, fiebre, malestar general, entonces podemos pensar en que sí son problemas renales. Vamos a ver, doctora, esos síntomas, ¿verdad?, de fisiología de la renal crónica. ¿Cómo arranca esto? Explíquenos un poco. La enfermedad renal crónica es como ya llegar a la falla que ya no tiene reversión del riñón. O sea, de ahí adelante es otra vida. Ya es otra vida. Puchica, okay. Y eso tiene varias etapas. Cuando llegamos a la etapa 5 es cuando ya necesitamos un trasplante renal. ¿Cómo inicia, doctora, esto? Normalmente se van a ver asociados a daños por diabetes, hipertensión, porque utilizamos mucho exceso de alcohol, porque fumamos. Entonces se va a ir haciendo un daño renal progresivo, generando daños que son irreversibles. Esto me interesa mucho, doctora, porque a veces no sabemos cómo podemos enfermar ese riñón. Entonces, la persona con diabetes, con hipertensión, ¿qué puede estar sintiendo en ese riñón? Ok, los pacientes con diabetes y hipertensión de hecho son las dos principales causas de falla renal crónica a nivel mundial. Esto lo que genera es un daño pequeño en los vasos pequeños a nivel del riñón, disminuyendo lo que es la filtración del riñón, así perdiendo su función progresivamente hasta ya una falla completa, ¿verdad? Los síntomas básicamente va a ser que va a ir cambios en la orina, vamos a tener disminución en la cantidad, en la frecuencia, pueden haber cambios en el olor, también cambios que podemos notar como que la orina esté muy oscura, roja, rosada, que esté con espuma, por ejemplo, que ahí tienes lo que son las glomerulopatías que están muy asociados a esto, que ya son daños en las partes funcionales pequeñas del riñón. ¿Esa orina con espuma abundante puede ser problema en el riñón? Completamente. De hecho, inmediatamente identificamos eso, es motivo de consulta inmediata con el médico. Sigamos en la segunda etapa, entonces, ¿qué pasa cuando ya llegamos aquí? La hiperfiltración lo que hace es, eso lo que ya vemos es que ya hay un daño completo en el riñón. Cuando ya vemos proteínas en la orina, por ejemplo, ya eso es un indicio de que definitivamente hay un problema renal grave. ¿Cómo sabemos que ya estamos por aquí, doctora? ¿Cuál es el examen que me indica eso? Eso es un examen general de orina. Ahí nosotros notamos la hiperfiltración de proteínas. Normalmente en la orina no se deben de filtrar ni proteínas, ni azúcar, ni cetonas, ni otras de estos elementos. Ahora, doctora, ya cuando estamos en inflamación y la fibrosis, ya estamos como en otra etapa, ¿verdad? Ya ahí eso es irreversible completamente, ¿verdad? Ya ahí vamos a llegar a una falla renal que va a necesitar eventualmente lo que es un trasplante renal. Ya se habla mucho del fallo renal. ¿A qué se le llama fallo renal? ¿Cuáles son esos síntomas y qué le pasa al cuerpo? El riñón, como te decía, lo que hace es disminuir la filtración a nivel glomerular. Lo que va a hacer es más bien aumentar esa filtración, permitiendo el paso de cosas que no deben de estar en la orina. Entonces, al haber una disminución de esa filtración del riñón, vamos a hacer un acúmulo de toxinas, exceso de líquidos, un desequilibrio de electrolitos que puede generarnos aumento de, por ejemplo, el potasio, que puede generarnos a su vez arritmias cardíacas, puede haber una sobrecarga de líquidos, puede haber una falla sistémica y llevarnos a la muerte. El fallo renal crónico, doctora, entonces, ¿a qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos, ya cuando estamos en esto? Bueno, te mencionaba, va a haber un acúmulo de toxinas y esas toxinas deberíamos de estarlas eliminando, ¿verdad? Esos son los desechos tóxicos del cuerpo. Una vez que los estamos acumulando, va a generar que el cuerpo se intoxique y por ende nos lleve a ya cuando estamos aquí, el mismo riñón empieza a trabajar o ya no está trabajando bien. Ya ahí el riñón está perdiendo su función progresivamente, generando complicaciones graves. Esto puede ser a tempranas edades también, porque a veces uno siente que eso le da nada más, ¿verdad?, a la persona que ya está
en una edad avanzada. Eso es muy importante. Existen casos de pacientes muy jóvenes, por ejemplo, a sus 30 años, incluso antes, que se diagnosticaron de hipertensión a temprana edad y dejaron pasar sus tratamientos porque dijeron, no, yo no me siento mal, a mí no me pasa nada, porque la hipertensión genera, o la diabetes, el cuerpo como que se acostumbra a niveles elevados y eso hace que vaya generando esos daños que te mencioné antes y ese progreso en el tiempo de no usar mis tratamientos hace que mi riñón se vaya dañando. Es lo primero que se daña en el cuerpo. Doctora, ¿cuáles son las primeras señales que el riñón ya está fallando? Las primeras señales ya te las mencioné antes, sí, que es la orina se va viendo con cambios, por ejemplo en infecciones urinarias, podemos tener dolores intensos, agudos, muy localizados en la espalda, vamos a tener, que esto lo vemos mucho con lo que son las piedras, como en la imagen que tenemos acá en la pantalla, también puede haber disminución de la filtración y la cantidad de orina, entonces también podemos notar que la orina esté con sangre, por ejemplo, cuando tenemos piedras en los riñones se ve asociado a sangre, entre otros síntomas. ¿Por qué motivo, doctora? La persona llegó a atenderse con usted con un dolor de espalda y usted le dice, no, estos son los riñones. Ok, los pacientes que tienen dolor de espalda asociado a fatigas, fiebres, malestar general, ese dolor que ya se vuelve un poco más crónico, asociado a síntomas urinarios, es un dolor agudo pero intenso, ya nos hace pensar mucho en problemas renales. Esto está interesante, doctora. ¿Esa hinchazón de pies, esa gente que está reteniendo líquido, puede ser el riñón también? Sí, normalmente eso es uno de los síntomas también que se ven como a inicios, es una alarma temprana, se va viendo hinchazón en los pies, se va viendo hinchazón en las piernas, incluso en la cara, también estos cambios urinarios que mencionamos anteriormente. ¿Cómo la diabetes, la presión alta y los riñones están relacionados entre sí? Como te mencioné, la diabetes y la hipertensión son de las dos principales causas de falla renal crónica a nivel mundial. Ellos lo que hacen es daños en los vasos sanguíneos pequeños, generando estrechez y rigidez en estos vasos, disminuyendo la filtración glomerular. Entonces, eso va a generar que aumente el acúmulo de toxinas, exceso de líquidos, entre otras cosas. ¿Cómo nos benefician los líquidos y la cantidad de agua que estamos tomando entonces directamente al riñón, doctora? Bueno, eso, vamos a ver, en pacientes que ya tienen falla renal va a haber una restricción hídrica, ¿verdad? Una restricción de la cantidad de líquidos, pero sí que la hidratación nos va a ayudar muchísimo a disminuir la producción de cálculos renales o de piedritas en los riñones, disminuir las infecciones urinarias, por ejemplo. Entonces, hidratarse siempre va a ser bueno para... Se habla mucho de las piedras en los riñones. ¿Por qué se forma esa piedrita ahí? Esa piedra sucede por múltiples causas, pero lo más importante acá es, bueno, que notemos que si tenemos un dolor como tipo cólico intenso en la espalda, que es como una contracción, de hecho es un dolor que es muy característico en los hombres, que se puede ver como un dolor de parto, le decimos nosotros. Claro. Es un dolor muy intenso, eso podemos pensar que tenemos piedritas en los riñones. Ahora, la calidad que estamos tomando de hidratación, entonces el jugo de arándano, limonada, ¿puede ayudar también a esto? Claro que sí. El jugo de arándanos, por ejemplo, nos evita las infecciones urinarias. La limonada tiene ácido cítrico que nos ayuda a reducir la producción de cálculos renales. Lo que es los té, por ejemplo, el té verde, el té negro, el té de hierbas, son antioxidantes y antiinflamatorios leves. Y además hay un té que es el té de diente de león que nos va a ayudar como diurético natural. Cuando le echamos agua, no solo le echamos mano al agua, sino también al hidratante, también es bueno para el cuerpo. El hidratante es bueno, sí, sí funciona, siempre y cuando siempre tengamos el consumo de agua durante el día, ¿verdad? Sí. No solo hidratante, porque va a tener un exceso de electrolitos y todo en exceso en el cuerpo siempre es malo. Doctora Catherine Barrantes Montenegro, muchísimas gracias por cuidar de nuestro riñón. Gracias a usted. Muchas gracias.